Bien, vamos a continuar con nuestro tema de cadena de caracteres, cadenas de texto. Vamos a crear un nuevo proyecto, un proyecto de Java. Vamos a ponerle proyecto cadena. Ya vimos los métodos más básicos. Vamos a ver ahora otros más, un poco más elaborados, pero que igual son importantes. Vamos a ver cómo hacemos comparación de cadenas de caracteres. Vamos a definir dos cadenas de caracteres. Cadena 1 igual a programación. Cadena 2 igual a programación. Y a diferencia de los otros tipos de datos que se programan o que se comparan con el doble igual, podemos hacerlo. De hecho lo vamos a hacer, pero vamos a ver que no es una buena práctica. Bueno, cadena 2 yo puedo decir system.out.println son iguales. System.out.println son diferentes. Ahora bien, no nos dejemos engañar por este primer ejercicio en el cual nos va a aparecer el mensaje de que son iguales, para creer que esta es la manera correcta. Fíjense bien, cuando nosotros utilizamos esta comparación en datos primitivos es completamente válido, porque los datos primitivos estamos evaluando el valor al cual el valor almacenado en el espacio de memoria al cual apunta esa variable. Pero cuando estamos hablando de objetos, realmente no estamos refiriéndonos al objeto, sino a la referencia al objeto, a la porción de memoria al cual apuntan esas dos variables. En este caso, da la casualidad de que por el hecho de que es un programa muy corto, porque se están declarando las dos variables, el compilador se dio cuenta que las dos variables apuntaban hacia un mismo texto y para simplificarlo utilizó el mismo objeto. Entonces aquí básicamente lo que nos está diciendo es que aunque están declaradas en líneas diferentes, ambas apuntan hacia el mismo objeto. Eso es básicamente lo que nos está diciendo. No necesariamente que son el mismo texto. Aquí da la casualidad de que hacer el mismo objeto, tienen el mismo objeto. Pero vamos a comprobar de que esto no siempre es así. Vamos a dejar siempre nuestra cadena 1 con esa constante y vamos a pedirle al usuario que ingrese un valor para la cadena 2. Entonces para ello vamos a importar nuestro paquete java.util.scanner. Vamos a leer, vamos a decir system.out.println y le vamos a decir al usuario que ingrese una frase o palabra. Le vamos a dar con print para no se vaya a hacer la siguiente línea. Ingrese una frase o palabra. Okay. Y vamos a leer en cadena 2 el valor que el usuario ingresa. ¿Cómo se lee? Bueno, leer el nombre. No hemos declarado nuestro objeto.
Entonces vamos a decir que scanner leer va a ser igual a new scanner system.in, que es la consola. Entonces ahora le vamos a decir que queremos leer punto, y para leer una cadena no es next string, sino que es next line. ¿Okay? Entonces ahora ya tenemos nuestro dato leído en cadena 2 y vamos a dejar la comparación tal como está y nos vamos a asegurar de escribir la palabra programación. Vamos a ver. Entonces dejamos la palabra programación dentro de cadena 1 y ahora no nos está permitiendo leer. A ver, ¿en dónde estoy cometiendo el error? No hay palabra o frase. A veces ocurre ese pequeño bug cuando vamos a leer eh, cadena, ¿verdad? Que por alguna razón no queda o tiene un bug, ¿verdad? Entonces, a veces cuando se nos presenta eso de que no está haciendo la pausa para leer, lo que tenemos que hacer es limpiar, ¿verdad? Probablemente algo le quedó de sucio por ahí, algo le quedó en la memoria que no lo está haciendo funcionar bien. Y lo que vamos a hacer para solventar ese problema es decirle que lea una línea así, vacía. Ni la vamos a almacenar en ningún lado porque no. Leer punto next line. Ocurre eso, ya de hecho lo tenía. Y se resuelve con vamos a poner una pausa para encontrar el error. Bien, ya encontré cuál es el error. Aquí el error es que estoy poniendo el nombre de la consola como una constante, ¿verdad? Y no como objeto. Un error ahí bastante craso. Vamos a continuar entonces. Ahí nos pide ingrese una frase. Vea que tenemos en la cadena 1 tenemos la palabra programación. Entonces, lo que yo escriba va a ir a quedar guardado en cadena 2 y vamos a ver si nos lo encuentra que son iguales. Entonces voy a escribir programación. Me dice que son diferentes, aunque el contenido, la palabra es exactamente igual y lo podemos comprobar para que no nos quede la menor duda. Okay. Vamos a escribirlo, system.out.println cadena 1, no es necesario que no lo vamos a utilizar como verdadera salida, sino simplemente para hacer una prueba, ¿verdad? Entonces no es necesario que le escribamos tanta. Entonces, println cadena 1 y cadena 2. Para que veamos que aunque contienen el mismo valor, me lo va a mostrar como que son diferentes. Ya explicamos la razón del por qué. ¿Okay? La razón del por qué es porque
La razón es porque eh, ahora las variables están apuntando a dos objetos diferentes, ¿sí? El primer objeto, el que se creó aquí cuando inicializamos, pero ya cuando es un objeto que viene del teclado, no utiliza este mismo objeto, sino que utiliza un segundo objeto. Entonces ya cuando nosotros preguntamos por estos, cadena 1 y cadena 2 ya no apuntan al mismo objeto, sino que son dos objetos diferentes, aunque tienen el mismo valor. Entonces vamos a ver, aquí voy a escribir programación, y vemos que ambas palabras son exactamente iguales, pero igual me lo da diferente. ¿Por qué? Porque este es un objeto y este es otro objeto. Igual, eso es lo que compara. Si los objetos son el mismo objeto, en este caso son dos objetos diferentes. Solo que da la casualidad que contienen el mismo valor. Entonces, realmente para comparar el contenido de dos cadenas, vamos a utilizar un método que se llama equals. Aquí tenemos equals, y lo que vamos a hacer es, ahora sí, comparar el contenido de esas dos cadenas. Voy a utilizar el método equals para comparar el contenido de cadena 1 con el contenido de cadena 2 sin importar el objeto en el cual ellos dos están. Entonces vamos a comprobar si funciona. Ya sabemos que la cadena 1 tiene la palabra programación. Ok. Todavía se sigue viendo. Sí. Vamos a ver, entonces, ahora voy a escribir la palabra programación y ahora me debería decir que ahora sí son iguales. Miren, porque ya ahora sí estamos verdaderamente comparando el contenido de las cadenas y no los objetos hacia los cuales apuntan las cadenas. Pero todavía tenemos que tener en consideración algo, y es que cuando vamos a comparar cadenas tenemos que tomar en cuenta si hay mayúsculas o minúsculas, porque si yo coloco programación con la P en mayúscula, ¿eh? Me va a decir que son diferentes, porque para, para el Java, esta P en minúscula es diferente de esta P en mayúscula. Entonces podemos hacer varias cosas para hacer la comparación. Podemos llevarlos ambos a minúsculas, a ambos a mayúsculas, con métodos que ya vimos, o hay un método más especializado que equals, que es equals ignore case. O sea, comparar sin importar las mayúsculas o minúsculas. O sea, comparar verdaderamente el significado de la frase, más que restando la importancia al case sensitive, al si está en mayúsculas o minúsculas. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a compilarlo. Ahora, incluso no necesariamente solo la primera, pudiera yo escribir todo en mayúscula, programación, y el equals ignore case me va a decir que ambas palabras son iguales, aunque uno esté escrito en mayúscula y otro en minúscula. Entonces, si nosotros necesitamos hacer comparaciones, habrá momentos en que sí necesitamos tomar en cuenta las mayúsculas y las minúsculas. En ese caso, vamos a utilizar equals. Pero si las mayúsculas y las minúsculas no revisten importancia a la hora eh, de que yo estoy haciendo la comparación, entonces lo hago con equal ignore case. Bueno, eh, otra función otro método que es importante, ahí ya no lo necesito, lo vamos a dejar ahí, es el método contains. El método contains me sirve para poder evaluar si una cadena está contenida dentro de otra cadena o forma parte de una segunda cadena. Por ejemplo, bueno, digamos que aquí
vamos a reutilizar ese código. Entonces vamos a decir que vamos a preguntar, aquí es primero la frase que va a contener, que va a ser la frase mayor. En este caso yo voy a utilizar como frase mayor ¿eh? la que voy a ingresar como usuario, o sea, la que está en cadena 2. Entonces, a cadena 2 le vamos a preguntar si contiene a cadena 1. Entonces, en este caso, contiene se diferencia de equals, que equals está preguntando si dos textos son exactamente iguales. Aquí no, ¿verdad? Aquí puede ser que uno de los textos sea más grande y lo que estamos preguntando es si el texto más pequeño forma parte de ese texto más grande o está contenido. Por ejemplo, yo puedo escribir, si yo por ejemplo escribo como, como frase o palabra, las bases de datos nos sirven para almacenar datos. Ahí me debe decir de que la cadena 2 no está contenida dentro de la cadena 1. Ahí obviamente me falló está contenida, la vamos a colocar aquí, está contenida, y acá no está contenida. Entonces volvemos a escribir en la frase las bases de datos son, son muchas. Entonces me va a decir que en este caso la palabra que ando buscando es programación. Programación no está contenida dentro de la cadena 2 que yo acabo de ingresar. Pero ¿qué pasa si yo lo que ingreso es la programación es una materia fundamental? Entonces, ahora sí, ahora me dice que la cadena 2 sí está contenido dentro de la cadena 1 porque vemos nosotros que la cadena 1 es programación y dentro de toda la frase sí existe la palabra programación. Entonces, eso es el contains. Y eh, bueno, otra cosa que es importante que nosotros sepamos es cómo hago, qué pasa si digamos yo tengo una cadena, en más de alguna ocasión nos tendremos que leer un número como una cadena y eventualmente nosotros lo queremos convertir en un número, aunque obviamente yo no puedo decir system.out.print line el doble del número es mat punto, o no puedo decir yo el doble del número es cadena 2 multiplicado por cadena 2. No lo voy a poder hacer porque me va a decir que esta operación aritmética yo no la puedo realizar, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿y qué pasa si entonces yo vengo y defino un número? Digo yo, int número igual a 0 para inicializarlo. ¿Okay? Entonces yo sí podría decir, bueno, ni aún aquí, ni aunque las eh, coloque entre
Igual no se puede, ¿verdad? Ahora, yo sí podría decir número por 2, que es realmente el doble, ¿verdad? No número por número, ese sería el cuadrado. Pero igual, cadena 2 por 2 tampoco funcionaría. Cadena 2 tampoco funcionaría, ¿verdad? Pero número por 2 sí funcionaría. Ahora, el problema es que número ahorita vale 0. Yo tendría que eh, convertir el valor, el texto que leí. No lo quiero leer como next in, porque eso ya lo aprendimos, sino que por alguna razón tenemos un número almacenado en una cadena y lo queremos pasar a un número para poder hacer operaciones matemáticas con él. Bueno, entonces directamente no lo puedo hacer. Yo no puedo decir que el número es igual a cadena 2. Va a lanzar un error, porque me va a decir que hay incompatibilidad. Bueno, entonces en ese caso lo que tengo que hacer es convertirlo, string.value of, y le mando entre paréntesis el texto que quiero convertir. Ah, no, perdón, esto es al revés, cuando queremos convertir un número en cadena. En este caso queremos convertir una cadena en número. Entonces, vamos a utilizar una variable del tipo, una clase del tipo de dato que queremos convertir. En este caso es un int. Entonces vamos a utilizar una clase que se llama integer. Si fuera un double, pues entonces utilizaríamos una clase llamada double o un float, o según por el caso. Pero ahorita es un integer. Y vamos a utilizar parseInt y la vamos a mandar como parámetro cadena 2. Ahora sí, mire, yo ya puedo utilizar esta sintaxis, esta clase con este método, y le envío como parámetro la variable que contiene la cadena, o la constante si así fuera, ¿sí? Para que me lo convierta. Vamos a ver si funciona. Yo voy a ingresar un 100, ¿sí? Y me va a decir que el doble del número es 200, ¿verdad? Que lo que pasó fue que ese 100 se almacenó en una cadena. Esto a veces nos ocurre cuando tenemos que va a obtener ya, imagínense que nosotros obtenemos el número de, de una cadena más grande, como aprendimos cuando aprendimos a utilizar el substring, ¿verdad? Yo puede ser que yo tome eh, ese número de una cadena más grande, de una cédula, de un código, ¿okay? Pero después necesito hacer cálculos. Entonces, no lo puedo tomar directamente y llevarlo a un int, porque un string solo puede producir un string. Entonces, lo que tengo que hacer es el proceso intermedio y llevarlo a un string, y el string convertirlo a un número. Y ya después, ya lo puedo utilizar eh, para hacer las, uh, las operaciones aritméticas. Y si fuera el proceso al revés, si un número lo quiero convertir en un string, tampoco yo podría decir número 1, perdón, cadena 1 igual a número. Tampoco me lo va a permitir porque eh, no hay compatibilidad, ¿verdad? Entonces, en ese caso, si se utiliza string.value of, y entre paréntesis o como parámetro mando el número que queremos convertir. Entonces ahora sí, mira, el valor numérico ahí se guardó en la variable cadena ya como una cadena, ¿sí? Como el tipo de dato cadena, ¿verdad? Entonces esa es la manera. Y la última función de cadena que vamos a aprender a utilizar es la función split. La función split se utiliza cuando yo quiero dividir una frase en las palabras que la conforman. Pero quiero segmentar una frase. Entonces, en este caso, eh, ya sabemos que vamos a poner aquí. Eso me va a devolver un arreglo de palabras. Entonces, en este caso puedo decir yo string palabras, pero lo voy a declarar no como una variable normal, sino como una cadena. Entonces voy a leer la variable y
Aquí voy a decir que palabras, ¿sí?, va a ser igual a cadena 2 punto split, y entre paréntesis le digo cuál es el separador que voy a utilizar para dividir, o cuál es el separador cuál es el carácter, perdón, que me separa las palabras dentro de esa frase. Y eso me lo va a devolver como un arreglo que después yo puedo recorrer, ¿no?, por int i igual a 0 y menor que palabras punto len y más. Y entonces yo puedo, si así lo deseo, puedo hacer cualquier operación, ¿verdad? En este caso puedo decir que voy a imprimir en una línea, en una línea cada una de las palabras. Entonces yo puedo decir palabra, ya esto de los arreglos ya los conocemos nosotros, arreglo, coma y palabras. ¿Okay? Entonces vamos a ver. Digamos que yo escribo la frase: la programación debería ser una materia básica. Si queremos salir adelante, ¿verdad? La programación en algunos países de la región, de hecho, más bien en un país de la región, ya la materia de codificación o de programación se enseña desde las escuelas, ¿verdad? Entonces, por eso nos llevan la ventaja que nos llevan. Entonces, mira, lo que ocurrió es que Split tomó toda esa frase y me la separó en un arreglo. Cada palabra me la colocó en una posición del arreglo. Pues ya después el recorrido del arreglo es con un ciclo for, es lo más indicado. ¿Ves? La, que es la primera palabra, me la colocó en la primera línea. Programación, que es la segunda palabra, en la segunda línea, y así sucesivamente. Entonces, split lo vamos a utilizar, es muy común utilizar, y eso sería todo lo que veríamos por lo que es cadena de caracteres. Nos vamos a quedar ahí. En el siguiente video vamos a ver un tema nuevo.